Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds. Gracias. Capítulo 9. Recogiendo tormentas. El lector llegó para ver a Slim Prime silbando una melodía para sí mismo mientras preparaba un pequeño trofeo de aspecto plateado. Oh, oye, lector, bienvenido de nuevo. Apuesto a que te estás preguntando para qué sirve el trofeo. Bueno, a partir de ahora, Lord of Swords es el segundo crossover de Perky Hacks Fate más seguido y todo es gracias a ustedes. Así que me hice un pequeño trofeo para conmemorar la ocasión. Anyway, veamos lo que tenemos en la agenda de hoy, comentó Slim chasqueando los dedos y haciendo que una tableta parpadee en su mano. Muy bien, idea de Fate, ligero uso de otros artículos / razas universales, reseñas de invitados, Storytime, luego otro Youtake convertido en historia en miniatura. Chasqueando los dedos de nuevo, la tableta dejó de existir. En ese momento vamos a ello. Así que hablemos de esta idea de Fate y de XD que tuve, más hablando de un concepto que de la trama en este caso. Entonces, digamos que tomamos Semilla Archer y lo ponemos en DXD como un espíritu heroico / counter guardián. Dado que el sistema mágico es diferente en DXD, podríamos decir que su existencia podría cambiar cuando entre en DXD. Siguiendo esta lógica, cuando, digamos, counter guardián Emilia, entra en DXD, su estado de ser cambia. El mundo trataría de encajar a Archer en un sistema existente, pero no puede encontrar una pareja para él. Así que se necesita lo que counter guardián Emilia, es decir, una fuerza que mantiene a la humanidad de CTRL, alt, dergándose a sí misma. Ahora construiría su forma, sin embargo, dado que el mármol de la realidad de Emgia tiene tantas aromas que se contradicen entre sí en la naturaleza, como santas y demoníacas, no puede encajarlo en una u otra. Sin embargo, sabemos que Emilia lleva una sábana santa sobre su persona que, por su definición, se usa para deformar el cuerpo de un santo muerto. Así que el DXD, sintiendo esto, hace que esta entidad traiga el espíritu de un santo caído. Sin embargo, no hay ningún santo que sea similar a Emilia, por lo que la manifestación física del espíritu es la de una figura que lleva una sábana santa roja que oculta su cuerpo de la vista. En la práctica, digamos que durante el arco de la espada sagrada, este santo siente que la existencia de la humanidad está en peligro, parece impedirlo. Para cualquier espectador ven un ser cubierto con la sábana santa que usa las armas de los héroes más grandes de la humanidad para salvaguardar la existencia de la humanidad. Ahora, esta idea funciona más como un one-shot en su estado actual. Si alguno de ustedes tiene ganas de usar algo como esto y hacer una historia de ello, siéntase libre de hacerlo. Ni siquiera necesitas pedir permiso. Entonces, vas a descubrir que usé esa mezcla de Green Witcher de la que hablé en el último capítulo de este capítulo actual. Dime si ustedes sienten que está bien dejarlo. A propósito, fui un poco vago en la historia de fondo de este personaje para poder volver y cambiarlo si es necesario. Entonces, si ustedes no creen que funcionará, sin sentimientos duros, volveré y lo cambiaré. Así que comentarios de los huéspedes. A todas esas declaraciones / revisiones de apoyo, gracias por su continuo apoyo. Ahora realmente no tenemos comentarios de los huéspedes que se basen en preguntas. Aunque supongo que uno que habla de Odín cuenta, para responder a esa pregunta no, eso era un cíclope. Una vez más, hay muchos de ustedes, más de lo que estoy acostumbrado, así que si me perdí su revisión, querían que se les respondiera, entonces no hay problema en enviarme un PM y lo responderé tan pronto como pueda. Juro que no muerdo. Está bien por lo que ustedes vinieron. Ahora la historia. Ryder pisó el vidrio roto de la casa / restaurante de su otro yo. Ella nunca limpió después de haber llegado a este mundo. Sin embargo, la forma en que lo había dejado habría sido preferible a su condición actual. Los agujeros de bala cubrían el interior como si 30 hombres armados hubieran estado arrojando municiones de un camión al edificio por diversión. Fue bastante sorprendente que el edificio estuviera incluso en pie. Algunos mostradores y áreas de asientos habían sido destrozados y otros objetos fueron cortados en dos. Casi todas las estatuas también habían sido destruidas, aunque a Ryder no le importó su destrucción.
Ryder suspiró, si iba a seguir viviendo aquí, tendría que hacer mucha limpieza y reparación. Se le ocurrió que podría haber sido mejor simplemente limpiar el edificio hasta sus cimientos y comenzar de nuevo después de que ella se convirtiera en la curadora, por supuesto. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo de esto, se volvió hacia el hombre inconsciente atado a una de las pocas sillas intactas, tuvo que lidiar con él. Anterior. Ryder no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observada. Sin embargo, parecía que no podía precisar la posición de su acosador. Las calles de Nueva York siempre habían estado abarrotadas, pero no era difícil para Ryder separar al espectador promedio de un ser que tenía algún nivel de poder místico. Quien la seguía era al menos lo suficientemente hábil como para esconderse de su vista y sentidos. Ryder comenzó a preguntarse si otros sirvientes habían terminado en este mundo con ella. Era una posibilidad dado que se encontraba aquí. Era posible que un sirviente de la clase Assassin hubiera recogido su rastro, sin embargo, si se trataba de un asesino, ¿por qué su ocultación de presencia no los mantenía sin ser detectados? En verdad, Ryder no tenía interés en los eventos actuales que sucedían en el mundo que la rodeaba. Ella estaba contenta con ser otra cara en la multitud. Aunque supuso que era solo cuestión de tiempo antes de que la descubrieran. Ryder consideró que su acosador era la diosa con la que jugó el otro día, sin embargo, los seres divinos a menudo no eran demasiado sutiles acerca de su presencia. Ryder había intentado sacar a su acosador varias veces, pero no importa cuán aislada se hiciera a sí misma, no parecían interesados en atacarla todavía. Cuando el sol había comenzado a ponerse, Ryder comenzó a molestarse un poco con su posible acosador. Tenía la esperanza de lidiar con ellos y volver a sus pasatiempos. Dejando a Ryder con una opción para ella. Ella se había estado quedando en un pequeño hotel en la ciudad durante su tiempo aquí, sin embargo, regresar a la casa semi-aislada de su otro yo podría sacar al acosador si se hubiera distanciado de la ciudad. Fue cuando regresó al restaurante que su acosador se dio a conocer. Tan pronto como entró en el restaurante y dejó sus cosas, la ventana que daba al frente del edificio se hizo añicos. Por instinto, Ryder se puso a cubierto detrás del mostrador mientras el sonido de los disparos llenaba el área y las balas volaban hacia el restaurante. Usando sus habilidades mágicas, Ryder reforzó el contador que estaba detrás, evitando que los proyectiles mortales perforaran la madera. Si bien Ryder no estaba de ninguna manera familiarizada con las armas de fuego modernas, todavía había conservado la información que le daba el Grial sobre la era moderna. Ella sabía lo que hacían las armas de fuego y la premisa básica detrás del arma, sin embargo, no sabía ningún detalle. Sin embargo, dada la cantidad de disparos que se disparaban en el restaurante y dado el hecho de que su atacante aún no había aflojado su fuego, asumió que era una de las armas más grandes utilizadas por la era moderna. Sin embargo, la elección del arma de su atacante fue extraña. Si esta persona era un sirviente, debería haber esperado ser atacado por un medio de combate más antiguo, lo que significa que esta persona era más que probable de esta época. Pero, ¿por qué atacarla? Ryder consideró que si este mundo todavía estaba en la era de los dioses, entonces era muy posible que hubiera algunos humanos que cazaran criaturas del mundo iluminado por la luna. Teniendo en cuenta lo que era, también era muy posible que esa fuera la razón por la que estaba siendo atacada. Fue su encuentro con Perseo de nuevo. Sin embargo, no planeaba dejar que el evento resultara igual que la última vez. Tarde o temprano su atacante tendría que recargar o venir a inspeccionar los frutos de su emboscada. Con el contador reforzado, Ryder no tenía que preocuparse por ser golpeado. Muy pronto los disparos cesaron. Ryder dejó caer su refuerzo y luego se levantó de su posición agachada. Su restaurante estaba muy hecho jirones, una patada rápida a las paredes podría derribar todo. Dada la forma en que las balas parecían atravesar las paredes y todo lo demás con lo demás, solo podía asumir que se estaba utilizando un calibre más grande de balas. El sonido de un automóvil que se detuvo en el estacionamiento llamó la atención de Ryder. Los faros del automóvil estaban encendidos, proyectando una luz brillante a través de los orificios de bala y lo que quedaba de las ventanas.
Ryder eligió esconderse en una de las vigas de apoyo sobre el suelo, quería ver quién la había atacado antes de tratar con ellos. La puerta del auto se abrió y luego se cerró para que la sirvienta supiera que su atacante estaba en camino. Invocando su daga cambiada, Ryder se preparó para que su atacante entrara en el restaurante. Los pasos pesados y el ruido del equipo pronto llegaron a sus oídos, poco después de que la puerta principal en ruinas comenzara a abrirse antes de que se cayera de sus bisagras. Un par de manos fue lo primero que vio entrar en el restaurante, una sosteniendo un cuchillo en un agarre inverso, mientras que la otra sostenía una pistola. Este último se apoyó en el primero para proporcionar apoyo adicional al arma de fuego. El arma escaneó la habitación antes de que entrara el resto del cuerpo. Un hombre, que parecía tener unos 20 años, su cabello negro, tupido y necesitaba una ducha dada la cantidad de aceite que se aferraba a su cabello. Su ropa también estaba sucia y olía, su camiseta azul tenía algunas manchas negras, así como su chaqueta verde oscuro. Tenía un cinturón marrón arruinado que parecía que se desmoronaría en cualquier momento. Vaqueros azules que parecían una talla demasiado grande y habían visto días mucho mejores. Tenía un par de zapatos desiguales, uno blanco con acentos azules mientras que el otro era verde, ambos necesitaban reparaciones. Pensé que era solo su ropa. Tenía un tipo de correa de cuero debajo de su chaqueta, dos espadas enfundadas a su espalda supuestamente unidas a este arnés de cuero que llevaba debajo. Una correa de pistola vacía estaba envuelta alrededor de su pierna derecha, una vaina de daga vacía unida al lado izquierdo de su cinturón con algunas granadas colgando del lado derecho de su cinturón. Ella notó algunos viales de vidrio llenos de líquidos de diferentes colores en ranuras mal cosidas. Claramente no era lo que esperaba cuando imaginó a su atacante. Parecía un hombre sin hogar en lugar de cualquier tipo de cazador de monstruos. Ella supuso que esto podría haber sido un nuevo cazador de monstruos o alguien a quien no le importaba su apariencia, una gran diferencia con Perseo, que se parecía más a un guerrero. Ryder observó al hombre en el restaurante, sus zapatos haciendo sonidos de crujido mientras cruzaba el vidrio roto. Ella podía saltar fácilmente y matar al hombre con bastante facilidad, pero quería saber por qué decidió atacarla. Usando su magia para ayudar a ocultar su presencia, llamó al hombre. Es grosero atacar a alguien sin causa. La voz de Ryder resonó en todo el restaurante. El hombre rápidamente comenzó a escanear su entorno. La docena de personas a las que convertiste en piedra no están de acuerdo. Su voz era joven pero firme, segura pero no demasiado confiada. Las tendencias de su otro yo ahora venían a morder como parecía, sin embargo, era Ryder quien tendría que lidiar con eso. Ella podía entender por qué estaba siendo atacada ahora, su otro yo no le importaba a quien convertía en piedra. Tarde o temprano, alguien iba a venir tras ella. Ya veo, entonces no hay razón para que estés aquí por más tiempo. Ya maté a esa mujer. Ryder mintió, normalmente ya habría atacado, pero tenía la sensación de que Sakura no habría aprobado. Así que ella haría el intento de terminar con esto pacíficamente. Sus acciones estaban atrayendo demasiada atención, así que me encargué de tratar con ella. Si eso es cierto, ¿por qué vuelves a este lugar? No parecía convencido. Si mi información era correcta, este lugar pertenece a Medusa, tu Medusa. Me hace preguntarme qué tan peligroso eres si la mataste. Más de lo que sabes. Ryder pensó para sí misma. Quiero decir que no hay daño a nadie que no busque dañar, nada que sea importante para mí. Como parece que este es un malentendido, estoy dispuesto a dejar atrás este incidente y que ambos vayamos por caminos separados. Me gustaría eso, pero no puedo dejar que algo tan poderoso como tú pase sin control en una buena conciencia. Ryder le dio su oportunidad. Usando su inmensa velocidad saltó hacia el hombre, su daga apuntando a su yugular. Justo cuando su daga estaba a punto de perforar su piel, el hombre se movió, moviendo su cuchillo en el camino de la daga de Ryder. La fuerza detrás del ataque lo envió al suelo, haciéndolo caer su daga y rascarse las manos en el vidrio roto, pero todavía estaba muy vivo. El hombre rápidamente se dio la vuelta y llevó su pistola. Ryder esquivó fácilmente el camino de la bala, y para ese momento el hombre había vuelto a ponerse de pie y comenzó a dispararle de nuevo. Una vez más, Ryder evitó que los proyectiles corrieran hacia el hombre antes de lanzarle una patada.
Su patada lo golpeó en el centro muerto del estómago, enviándolo a estrellarse contra el mostrador. Ryder se detuvo para inspeccionarlo, pero se sorprendió al verlo volver a ponerse de pie. Tal ataque habría matado a un humano normal, ya que parecería que este humano era un usuario de magia o su cuerpo era más duradero que un humano promedio. Cuando se estaba poniendo de pie, Ryder notó que se metía en su chaqueta y sacaba un vidrio vil de su chaqueta, líquido azul chapoteando por dentro. Ryder se habría movido para detenerlo si no hubieran hecho contacto visual. De repente, los ojos marrones del hombre comenzaron a cambiar. Como si sus pupilas se hubieran expandido, sus ojos se habían vuelto hacia atrás y reflexivos. En sus propios ojos ella podía verse a sí misma, o más de su verdadero yo, el monstruo Gorgón miraba hacia atrás. El miedo comenzó a brotar dentro de ella, pero ella no sabía de dónde venía. Ella de ninguna manera le tenía miedo al hombre. Era como si un miedo primario hubiera comenzado a dirigirse dentro de ella, su otro yo estaba emitiendo el mismo sentimiento pero con más intensidad. El hombre había tapado el vil y rápidamente bebió su contenido. Gruñó mientras tiraba a un lado al vil. Los efectos fueron rápidos y pronto sus venas se hicieron pronunciadas, tomando un color rojo irritado. Echando su pistola a un lado, sacó una de sus espadas de su vaina, una espada de aspecto plateado con muchas runas corriendo por la hoja. Entonces, estabas mintiendo después de todo. Observó entrecerrar los ojos. Ronda 2. De repente desapareció y luego reapareció frente a ella bajando su espada. Ryder esquivó rápidamente el ataque antes de enviar su daga de vuelta a su atacante. Para su sorpresa, el hombre había agarrado la daga con la mano, la sangre comenzó a filtrarse, pero no parecía importarle. Con su mano de espada, envió un rápido golpe al torso desprotegido de Ryder. La sirvienta renacida convocó otra daga en su mano abierta y paró el ataque. Con una apertura hecha lanzó otra patada, sin embargo, antes de que pudiera conectarse, el hombre rápidamente habló algo que Ryder no atrapó. Su patada encontró su marca, pero en lugar de que su pie se encontrara con la carne suave, se sintió como si acabara de patear una gruesa pared de acero. La patada tuvo el efecto de empujar a Ryder hacia atrás ya que el hombre no cedió a la fuerza de su ataque. Sin embargo, el hombre ya se estaba moviendo de nuevo, cerrando la distancia entre los dos. Ryder levantó sus dagas para bloquear el ataque entrante. Usando las cadenas unidas a sus dagas, Ryder envolvió una de ellas alrededor del hombre y la otra alrededor de una de las vigas de apoyo. Usando su fuerza tiró de las cadenas unidas a la viga de soporte tirando de ella en el aire y retorciendo su cuerpo con su impulso generado. Al mismo tiempo, tiró de la otra cadena para atraer al hombre con ella. Con su impulso acumulado, Ryder arrojó al hombre de vuelta al suelo. Justo cuando la cadena envuelta a su alrededor comenzó a desmoronarse, agarró la cadena y la usó para corregir su cuerpo permitiéndole aterrizar en el suelo. El impacto creó un pequeño cráter en el suelo y envió escombros volando en todas direcciones. Con la cadena todavía en sus manos, tiró de la cadena con la esperanza de tirar de Ryder hacia él. Al ver que su ataque había fracasado, rápidamente se lanzó con el tirón del hombre. Girando su cuerpo para que sus dos pies lo apuntaran, lo pateó enviando a su atacante volando hacia atrás. Mientras volaba hacia atrás, el hombre giró su cuerpo y sacó su otra espada y la apuñaló en el suelo mientras sus pies aterrizaban en la hoja de la espada. La espada de aspecto normal comenzó a doblarse a medida que tomaba el impulso de su maestro. Cuando la hoja se inclinó hacia atrás, el hombre preparó su espada plateada para un ataque de confianza. La curva de la espada comenzó a disminuir antes de que comenzara a moverse de nuevo en su lugar, convirtiendo la espada en una catapulta mejorada para él. Con su ataque volando hacia su jinete solo logró esquivar apenas su espada, el filo de la hoja la rozó, cortó su piel y extrajo sangre. Cuando su agresor pasó volando junto a ella agarró su pierna y lo arrojó de nuevo al suelo. Esta vez su oponente no tenía nada que usar para nivelarse, pronto se encontró volando cara al suelo a altas velocidades. El impacto resultante creó un cráter aún más grande que antes, arruinando los cimientos en sí. Ryder se preparó para un contraataque que no llegó. Cuando el humo se disipó, encontró al hombre acostado boca abajo en el cráter inmóvil. Moviéndose cautelosamente hacia él, Ryder extendió la mano hacia abajo y revisó su pulso.
Sigo vivo. Impresionante dado que no debería haber sido más que un flotis rojo después de un impacto como ese. Ryder consideró rematarlo en ese momento. Sin embargo, se le ocurrió un pensamiento. Era muy posible que más personas como él estuvieran por ahí. Ellos sabían de ella, pero ella no sabía nada de ellos. Era solo cuestión de tiempo antes de que el mundo iluminado por la luna viniera a llamar. Necesitaba saber más sobre el mundo mágico que la rodeaba antes de que la tomaran por sorpresa. Recogiendo su forma ensangrentada, Ryder logró encontrar una silla que todavía estaba en una sola pieza. Después de desarmarlo de cualquier arma, Ryder usa su daga encadenada para atarlo a la silla. Estando tan cerca de él y sin centrarse en evitar sus ataques, Ryder se dio cuenta de lo mal que olía. Necesitaba un baño urgentemente. Con su agresor debidamente asegurado, Ryder giró hacia las luces brillantes del automóvil. Si bien no obstruyeron su visión, todavía eran molestos. El piloto salió de los brillantes del auto. Ante ella se sentó un automóvil de color negro con un diseño elegante. Solo había dos puertas, los conductores y los pasajeros, pero parecía que tenía espacio en la parte trasera para más pasajeros. Los neumáticos traseros parecían un poco más grandes que los delanteros, lo que le daba al automóvil una elevación ligeramente mayor en la parte trasera en comparación con la parte delantera. Abrir la puerta hizo que la nariz de Ryder se arrugara, era evidente que su nueva fuente de información estaba viviendo en el auto. A pesar de lo que sugeriría el olor, el interior está limpio. Alcanzando el encendido, el piloto quitó las llaves, matando el motor. Al regresar al restaurante, Ryder esperó a que el hombre se despertara. Habían pasado 10 minutos antes de que comenzara a mostrar signos de despertarse. Levantando lentamente la cabeza, el hombre comenzó a mirar a su alrededor, parpadeando repetidamente tratando de despejar su visión. Pronto descubrió que estaba atado a una silla mientras intentaba débilmente salir. Después de descubrir que sus bonos no estaban a punto de regalar, se detuvo. ¿Por qué sigo vivo?, preguntó. No suenas agradecido. Ryder respondió caminando hacia su línea de visión. Ella notó que sus ojos habían vuelto a la normalidad. Más confundido que nada. Ryder lo vio todavía escaneando la habitación con sus ojos. Su visión aún debe haberse restaurado por completo. ¿Qué es? Ryder pidió cortar el caso. ¿No lo sabes?, preguntó, sonando sorprendido. Esa es la primera vez. Cada vez que veo la verdadera forma de un monstruo, todos parecen saberlo. Así que eso es lo que era, pensó Ryder. Un tipo de ojos místicos no muy diferentes a los suyos. Para que trabajen en algo como ella deben ser poderosos. Es la primera vez que me encuentro con algo como tú. Ah, es por eso que no estoy muerto. El hombre se armó. Me temo que no tengo mucha información, no estoy realmente metido en el mundo oculto. Lo decidiré por mí mismo. Los ojos del hombre de repente se cerraron con los de ella. Una pregunta antes de seguir con la tortura. Por lo que vi que eres una gorgona, o algún tipo de la mía equivalente a una, ¿cómo es que puedes hacer contacto visual con las personas sin convertirlas en piedra? No necesito poner mis manos sobre ti para obtener información. Prefiero que esto se haya llevado a cabo sin más dificultades. Para responder a tu pregunta, tengo control sobre ellos. Ryder respondió antes de ajustarse las gafas. Estos ayudan a disminuir los efectos, incluso cuando no están en uso. Ya veo, debe ser agradable. Cuando mis ojos hacen lo suyo, los monstruos giran y corren o simplemente atacan. Hace que sea difícil recopilar información cuando mis ojos me siguen regalando. ¿Cómo te llamas y cuánto tiempo me sigues? Ryder pidió cambiar de tema. No es como si pudiera salir de estas cosas. Hizo una pausa por un momento después de tirar ligeramente de sus ataduras. Tú específicamente, ya que tiraste de ese truco en la biblioteca. Empecé a buscarte, o al menos lo que solía vivir aquí hace unos días. En cuanto a mi nombre, hizo una pausa de nuevo. Garrett primero, Ugliano. Ella levantó una ceja ante su repentina decisión de mantener su apellido. Sin embargo, al final, no importó. Ryder se sorprendió al saber que ella lo había detectado recientemente. ¿Cómo me seguiste sin que me diera cuenta?
Un brebaje que esconde mi presencia, dejé de tomarlo hoy para tratar de que te retiraras a tu casa, para poder golpear sin que la gente se interpusiera en el camino. Ya tenía mi equipo instalado en la colina de allí para cuando regresaras. Si fueras a otro lugar, habría marcado esa área y montado otra emboscada en caso de que te lo estuvieras preguntando. ¿Hay más de ustedes buscándome? Garrett dejó escapar un gruñido humorístico. No, solo yo. No tendemos a cazar juntos a menudo. Entonces, no eres humano. Ryder observó que no parecía verse a sí mismo como uno al menos. Más de una pequeña subsección de la humanidad creada para cazar monstruos peligrosos. O eso me dicen. ¿Eres nuevo en esta vida? Ryder preguntó, un poco sorprendido, pero ella se aseguró de ocultarlo. Incluso si su lucha no duró mucho, Garrett había durado mucho más de lo que cualquier humano inclinado mágicamente lo haría contra un sirviente. Si fuera joven, eso significaría que los humanos más experimentados, como él, podrían proporcionar más de un desafío. Hace unos años, es posible que hayas notado que no tengo hogar por mi ropa. Demonios, el cargador no es mío. Mató a un monstruo que lo poseía y decidió que era mejor que caminar. Tomé la mayor parte de los ahorros de mi vida para comprar suficiente munición para los 50. ¿50? Ryder pidió no reconocer el término con respecto a un arma. 50K la ametralladora, es lo que estaba usando para tratar de matarte. Un arma de fuego, entonces. Ryder resumido. Dijiste que tu clase era un sometimiento de la humanidad. ¿Tu especie tiene un nombre? Sí, muchos, en cuanto a lo que oficialmente nos llamamos a nosotros mismos. Green, tal vez hayas oído hablar de nosotros. No, no lo he hecho. Ryder respondió, sacudiendo la cabeza. Eres una especie de cazador de monstruos. Cazadores de monstruos, sociópatas con licencia para matar y todo lo demás, respondió Garrett. No pidas una lección de historia, que todavía estoy aprendiendo sobre la marcha. Lo único que sé es que los monstruos de todos los ámbitos de la vida parecen tenernos miedo y que se supone que debemos mantener a los monstruos bajo control. Si eso es acabar con una familia de ellos o matar a los pocos que se salen de la línea, depende de ellos. ¿Has matado familias antes? Ryder preguntó, entrecerrando los ojos. Garrett miró hacia abajo, recordando un mal recuerdo. La familia de monstruos parecidos a los cánidos se dedicó a capturar humanos y cazarlos por deporte y recordarles los viejos tiempos. Un día encontré a un niño pequeño destrozado en un bosque de Tennessee. Eventualmente, me llevó a esta familia de monstruos cánidos. Esa noche me colé en su casa y maté a cada uno de ellos. Familia de 7, el padre fue el que más luchó, pero después de que bajó, los demás fueron lo suficientemente simples como para cuidarlos. Hizo una pausa de nuevo, su expresión se volvió arrepentida. Ellos también tuvieron un bebé. La pobre cosa aún no había hecho nada malo. Quería dejarla, pero ella habría muerto lentamente sin nadie que la cuidara, así que la terminé rápidamente. Haz de eso lo que quieras. La expresión de Ryder se suavizó. Ryder ha hecho lo mismo si algo como esta familia hubiera aparecido en la ciudad de Fuyuki. Por supuesto, habría omitido el hecho de que mató a una familia cuando informó a Sakura y, por extensión, a Shirou. Uno no siempre tuvo el lujo de un asesinato moral cuando su existencia era para proteger algo que apreciaba por encima de todo. No voy a matar a nadie que no me ataque primero. Ryder informó al Green. El ser que solía vivir aquí se ha ido. Entonces supongo que esto termina ahora. Garrett dijo, cerrando los ojos y esperando. No te voy a matar. Ryder aclaró, haciendo que Garrett abriera los ojos luciendo sorprendido. Sin embargo, me vas a ayudar a limpiar este lugar. Estaba empezando a sentirse un poco solo después de todo. Siento que hay una broma que hacer aquí. Brian se preguntó pensativamente mientras se apoyaba contra una pared de ladrillos. Pero parece que no puedo colocarlo. De pie en un edificio muy por encima del druida estaba su supuesto aprendiz. Shirou había insistido en tomarse un momento para mirar alrededor de la ciudad en busca de cualquier otra emboscada que las hadas pudieran haber establecido. Tenía la sensación de que uno estaría en su casa y en otros lugares que visitaba con frecuencia, eso era obvio.
Sin embargo, también existía la posibilidad de que hubieran establecido más emboscadas alrededor de la ciudad. Sobre todo probable en los servicios de transporte y otras salidas. Aunque fuera del alcance de sus sentidos normales, parecía que las hadas parecían tener un efecto similar a su alrededor que los monstruos tenían. Las personas normales parecían caminar a su alrededor o pasar por alto por completo los rasgos no humanos que dichos individuos tenían. Con la habilidad Ojo de Halcón de Shirou, pudo identificar a esas personas desde muy lejos. Logró detectar algunas patrullas y, dado que tenían prisa y se dirigían hacia el distrito industrial, Shiro asumió que eran plenamente conscientes de que había regresado a Nueva York. Shiro comenzó a bajar usando las barandillas del escape de incendios para frenar su descenso. Aterrizó junto a su nuevo maestro, transmitiendo lo que había visto. Supongo que tendremos que ser más creativos con nuestra salida de la ciudad entonces. Brian supuso, empujándose fuera de la pared. Dado que estamos justo debajo de la base principal del griego nos compra algo de tiempo, nos doy unas horas antes de que las hadas más notables comiencen a aparecer. Perforar un agujero en su perímetro solo nos delatará, agregó Shirou, a lo que Brian asintió con la cabeza. Convertir esto en un juego de persecución en lugar de escondite. Con ellos en alerta ahora, es posible que tengamos que escondernos durante unos días y dejar que las cosas se calmen. Si tenemos suerte, los griegos notarán la presencia de Fire y harán algo al respecto. No tendrías ninguna casa de seguridad, ¿verdad? El puño de Shirou se apretó, pero logró asentir. Aparte de mi taller, tengo otros dos, uno está fuera de la ciudad y el otro está en los guetos. Entonces nos dirigiremos a este escondite del gueto. Te seguiré. Los dos comenzaron a dirigirse al escondite de respaldo de Shirou, usando callejones traseros y la magia de Brian para esconderse de las hadas que los buscaban. Cuando llegaron, el sol había caído sobre el horizonte, haciendo que las luces de la ciudad se encendieran. Shirou se apresuró a desplegar su barrera después de que los dos llegaron a las puertas. Era un apartamento simple de 2 camas, un baño, cocina y sala de estar. Un apartamento lo suficientemente funcional si pudiera ignorar el estado deteriorado del edificio. Shiro había abastecido la despensa con raciones duraderas, ya que no sabía cuándo y si tendría que hacer uso de esta casa de seguridad. Su tiempo en zonas de guerra lo había acostumbrado a comer solo raciones cuando no había fuentes de alimentos más decentes. Aunque había muchas especias almacenadas para que aún pudiera hacer algo agradable. Después de todo, el hambre es el enemigo. Shirou pensó mientras comenzaba a preparar la cena. Shirou puso la mesa de la cocina una vez que terminó, Brian se unió a él poco después. A raciones, eso trae recuerdos. Brian se rió entre dientes con humor, tomando asiento frente a Shirou. ¿Qué tipo de recuerdos? Shirou preguntó mientras comenzaba a morder su comida. Con estas raciones, esas tendrían que ser las 2 guerras mundiales, responde Brian antes de tomar un bocado, sus ojos se abrieron por un momento. Aunque debo admitir que no nos dieron algo tan bueno en esos días. ¿Luchaste en las guerras mundiales? Shirou preguntó un poco sorprendido, seguro de que conocía la edad de Brian, pero esperaba que se mantuviera al margen de las guerras mortales. Sí, luché. Bueno, yo era un médico de combate para los humanos normales que me rodeaban. Brian explicó que ahora disfrutaba a fondo de su comida. A sus ojos, yo era solo un médico que aparentemente podía parchear a cualquiera. Por supuesto, siendo un druida, conozco muchas magias curativas, pero es más fácil cuando estoy en tierra firme. Para lo sobrenatural, estaba ayudando a mantener a los muertos abajo, y los números del monstruo bajos. Hubiera pensado que el mundo iluminado por la luna se habría mantenido al margen. Algunos lo hacen, otros no. Durante el segundo, los griegos tuvieron un papel un poco más, pero tienden a exagerar su participación. Los Tuatha de Danann estaban en medio de una guerra civil cuando la Gran Guerra rodó, solo usaron la guerra para hacer que su lucha fuera más superior, por así decirlo. Los hombres lobo también aprovecharon el momento de usar ambas guerras para resolver algunas rivalidades de clanes, y los nigromantes aprovecharon la repentina abundancia de cadáveres, y muchos monstruos salieron con el aroma de la muerte. Ya veo. Shiro asintió.
Tenía sentido, recordó haber escuchado sobre la gran cantidad de apóstoles muertos que comenzaron a aparecer durante las guerras mundiales en su universo, tendría sentido que algo similar sucediera aquí también. Lo mismo podría haberse dicho de la guerra que libró. Recordó a Alaya susurrándole al oído durante todo el conflicto. La mente de Shirou comenzó a derivar hacia el druida frente a él, el hada lo llamó el druida carmesí y parecía hablarlo con cierto nivel de miedo. Ese hada te llamó el druida carmesí. Brian dejó de comer. ¿Qué significa eso? Brian miró hacia otro lado por un momento, de recordar un mal recuerdo y tratar de encontrar una manera de ponerlo en palabras. Sí, ese es uno de mis títulos más infames entre el mundo antinatural. Brian suspiró, empujando su comida con su tenedor. Supongo que ya que compartes tu secreto más guardado, puedo decirte algunos de los míos. Fue alrededor del año 12 a.C. el Imperio Romano todavía existía, y yo era un hombre tonto de unos 80 años. Supongo que se podría decir que todavía era muy ingenuo, hasta entonces viví una vida cómoda como druida de progenie. La naturaleza se doblaba fácilmente a mi voluntad, podía cultivar alimentos del suelo en momentos, y tenía una cama cómoda y muchas mujeres que estaban más que dispuestas a compartirla conmigo. En mis momentos más borrachos, me creo un dios. Suspiró de nuevo, aparentemente envejeció un año en ese mismo momento. Por supuesto, la realidad tiende a poner en un despertar grosero a aquellos que se enorgullecen demasiado de sí mismos. Como aprendería más tarde, una de las muchas mujeres con las que me acosté era una bruja. Al parecer, ella tenía serias quejas con el enclave del que formaba parte en ese momento. Ella usó mis fluidos corporales para crear un hechizo que hizo que mi magia se saliera de control, lo que me hizo crecer el bosque circundante fuera de control, convirtiéndolo en un monstruo voraz que lo devoraba todo. Hizo una pausa de nuevo. Animales, monstruos, todo estaba en el menú y yo estaba de mala gana para el viaje. El suelo donde se movía el bosque se volvió muerto tanto mágica como físicamente. Brian miró su mano, lentamente se volvió de textura labrada mientras tomaba un tinte rojo. Llegó a un punto en el que el bosque se empapó tanto de sangre que la corteza y las hojas cargaron de colores. Cuando mi enclave finalmente logró controlar el bosque y me sacó de una prisión de mi propia creación, el recuento de muertes fue muy alto. Fue solo para que mis compañeros druidas me liberaran porque los dioses se habían dado cuenta y estaban comenzando a hacer averiguaciones sobre el bosque rojo en movimiento. Suena como si fueras un prisionero en tu propio cuerpo, comentó Shirou. La mano de Brian volvió a la normalidad. Aún así, es como reclamar la excusa de solo estaba siguiendo órdenes. A menudo no se pega a menos que se cumplan ciertas circunstancias. No solo estaba atrapado en el bosque, era parte de él, es corazón si se quiere. No me gusta recordar cuánto tiempo pasé atrapado en ese bosque escuchando los gritos de tantos, mientras el bosque los destrozaba o los devoraba vivos. Poco después de salir, traté de arrancar mis propios conductos mágicos, ya fuera por locura o penitencia que no recuerdo, pero la Madre Tierra me detuvo. El rastro de la muerte había asustado a la Madre Tierra y había dejado muchas fuentes poderosas de poder para energías más oscuras. ¿Qué hizo ella? Ella forzó el bosque rojo en mi cuerpo, haciendo que me convirtiera en un gran árbol rojo como un humanoide. Un Tolkien si se quiere. El suelo se abrió, tragándome y dejándome caer en un charco de metal fundido, encerrándome en hierro puro. Luego me escupió de nuevo, con el hierro cubriéndome, me cortaron de la tierra y de mi poder. Solo podía extraer energía del poder acumulado que el bosque recolectaba. Luego me pusieron a trabajar para proteger la tierra muerta que el bosque había creado, manteniendo alejados a los usuarios de magia que lo usarían para medios nefastos. Eso duró unas 14 generaciones antes de que los druidas locales pudieran curar la tierra dañada. Una vez que la última especificación de tierra se había curado, el hierro me liberó, hacía tiempo que me había quedado sin poder mágico, y el monstruo del árbol en el que me había convertido se había quedado atrás de lo que solo podía describirse como una momia que respiraba. Las raíces luego se sacaron del suelo y me apuñalaron y comenzaron a volver vida de nuevo en mí. Esa fue una sensación, déjame decirte, fue como si la Madre Tierra misma me llevara a su seno y... entiendo la idea.
Shiro intervino rápidamente. Lo siento, de todos modos había pagado mi penitencia a la tierra, pero no a la gente. Así que pasé los siguientes 5 siglos siendo sanador, me metí en la cama con aire hervido una vez. Shiro se aclaró la garganta. Sí, cierto, en cuanto a cómo obtuve el título, bueno, poco después de que fui liberado de mi penitencia a la tierra, yo y algunos otros druidas rastreamos a la bruja que me había hecho esto. Ella era parte de un aquelarre llamado Daughters of the Paradise Void. ¿Alguna vez has oído hablar de él? Shiro negó con la cabeza. Bueno, ahora lo has hecho, y tú y yo somos los únicos mortales que aún existen que saben que alguna vez existieron, respondió Brian en voz baja. Digamos que el pantano estaba metafóricamente pintado de rojo, y el hecho de que toda mi madera mágicamente infundida se convierta en un tinte rojo y aquellos que recordaron al monstruo del bosque que me valieron el título de druida carmesí. Pasó por un momento. No es algo que me guste recordar. ¿Hubo consecuencias duraderas? Shiro preguntó, cosas como esa tendían a dejar una marca. Después de todo, todavía recordaba la noche del incendio. Solo lo que cabría esperar, algunas noches sin dormir, un inicio repentino de inmensa culpa y los pensamientos suicidas ocasionales, respondió Brian antes de animarse. Pero no vives tanto como yo si dejas que esas cosas te agobien todo el tiempo. Lo siento por mencionarlo. Brian negó con la cabeza. Lo mejor es que lo escuches de mí y luego de otra persona. Aún así, estoy seguro de que arruiné tu apetito. Para la mayoría, no era un gran problema, pero para Shiro, era casi un pecado. Brian se rió antes de volver a tomar un bocado de su comida. Normalmente ese sería el caso, muchacho. Sin embargo, esto es tan bueno que acabo de recuperarlo. Ahora estoy empezando a pensar que eres la descendencia de alguna diosa del hogar. Estoy seguro de que lo descubriremos pronto, respondió Shiro, moviendo las runas alrededor de su cuello. Sí, muchacho, creo que lo haremos. Cuando los dos terminaron de comer, ambos se retiraron a sus propias habitaciones. Aunque la puerta de la habitación de Shiro se abrió a mitad de la noche, los cuerpos de múltiples guerreros de hadas yacían en el suelo con espadas y barra o flechas que sobresalían de sus cuerpos. Otros estaban en varios estados de destripamiento y extremidades faltantes. Sangre acumulada alrededor de sus cuerpos. Hemos recibido un informe de nuestros agentes en la ciudad de Nueva York. Hinko nos informó que estaba de pie ante su reina. La reina estaba mirando una pintura, asintió para que su capitán siguiera adelante. El equipo enviado a vigilar el almacén fue encontrado muerto esta noche. El resto de los equipos fueron puestos en alerta máxima y se enviarán refuerzos discretamente para ayudar en la captura de Shiro. En un callejón, 6 cuerpos de hadas exploradoras yacían inmovilizados a varias superficies por flechas o espadas. Todos mostrando signos de un interrogatorio rápido y despiadado. El líder del grupo, un hada una vez hermosa, tenía su cuerpo reducido a una pulpa sangrienta con sus alas arrancadas y clavadas en la pared detrás de ella. Su boca todavía estaba abierta como si estuviera gritando en silencio. Había muerto lentamente. 5 equipos de cazadores fueron encontrados muertos, se utilizaron signos claros de métodos extremos de integración. En otra parte de la ciudad, un hada más grande y fuertemente blindada yacía contra una pared con múltiples flechas que salían de su cuerpo, principalmente en las articulaciones de la armadura con algunas perforaciones en la armadura misma. Otros 2 yacían en el suelo con la cabeza perdida, y un último hada sin casco y que parecía de mayor rango, se desplomó sobre su armadura muy dañada. Tenía muchas heridas, una herida punzante en la parte posterior de su cuello había sido el golpe mortal. Lord Arguses aún no ha informado. Hinko hizo una pausa por un momento. Estimamos que al menos 3/4 de los equipos enviados están muertos o desaparecidos, presuntamente muertos. Cuando el sol salió sobre la ciudad que nunca duerme, una figura con una armadura corporal negra ensangrentada y dañada y una capa roja abrió la puerta de su casa de seguridad. Huellas sangrientas lo siguieron hasta el baño. La puerta se cerró poco después. El lavabo del baño se encendió dejando que el hombre se limpiara las manos ensangrentadas. Después de unos momentos de fregar, el hombre abrió el grifo. El consejo ha comenzado a cuestionar los pasos que estamos tomando para detener al niño.
Aquellos que estaban en contra del secuestro del padre del niño habían ganado cierto apoyo a la luz de las bajas. La capa roja desapareció y el hombre comenzó a quitarse la armadura. Su cuerpo tenía muchas laceraciones y heridas punzantes que aún goteaban sangre. Al encender el espectáculo, el hombre intervino sin importarle el agua fría. La escorrentía rápidamente se puso roja cuando el hombre se duchó, sus heridas aparentemente comenzaron a brillar cuando la sangre recolectada fue arrastrada. ¿Cuál será nuestro próximo movimiento, mi reina? Shirou despejó el espejo nublado para mirarse a sí mismo. Los ojos dorados lo miraron fijamente, indiferentes e implacables. Informa a Lady Viviane que le deseo su consejo. La reina respondió. Al igual que una espada, Shirou no habló con nadie en particular. Estoy seguro de que no aprobarías, sable. Espero seguir siendo digno de ti. Shirou se volvió y salió del baño, cerrando la puerta detrás de él. Y llegamos al final del capítulo propiamente dicho. Espero que les guste. Tuve una sensación de niveles demasiado altos de nerviosismo cuando estaba escribiendo el evento que le dio a Brian su título, así que hice todo lo posible para que no pareciera una historia de fondo vanguardista. Si ustedes piensan que necesito hacer algo un poco diferente, háganmelo saber porque si ustedes no se están divirtiendo, no me estoy divirtiendo. Muy bien, ahora tenemos esta idea de qué tipo de salida surgió durante algunas conversaciones sobre la discordia. Esto es lo que fue de eso. Outake. Había pasado algún tiempo desde que Afrodita y Hefesto se habían casado, y algún tiempo desde que Hefesto había comenzado su nuevo pasatiempo de atrapar a su esposa y a su amante Ares en el acto de depravación. La mayor parte del Consejo Olímpico prestó poca atención a los actos adúlteros. Excepto por uno, Hera se había dispersado cada vez más con la absoluta falta de respeto por los sagrados derechos del matrimonio. Ella lo toleró lo suficiente de su esposo infiel Zeus, pero ahora parecía estar extendiéndose cada vez más. Ella había hecho poco para detenerlo, ya que siempre había estado enfocada en su esposo y sus amantes. No fue hasta que visitó la fragua de Hefesto para encontrar al dios de la forja, llorando en silencio mientras trabajaba en otro método para atrapar a Afrodita y Ares. Hefesto era cara de piedra como siempre, pero sus ojos vertían agua libremente sobre su trabajo, haciendo que la fragua se evaporara. Fue en ese momento que Hera sintió que su corazón maternal tiraba de ella. No era ningún secreto que ella había arrojado a Hefesto del Olimpo solo por su apariencia. No era ningún secreto que Hefesto tenía poco amor por su madre, incluso si ya no perseguía sus sentimientos de ira y traición. Aunque en ese momento los lazos entre padres e hijos se agarraron al corazón de Hera más fuerte que nunca, ver a su hijo soportar tanto dolor en silencio. Sin decir una palabra, huyó de la fragua de Hefesto y corrió a la casa del templo de Afrodita en el Olimpo. Allí encontró a la diosa infiel y al dios de la guerra coqueteando en un lujoso sofá. Sin decir una palabra, se acercó a la diosa del amor, la agarró por la oreja y la sacó del sofá. La diosa gritó de dolor haciendo que Ares llegara a detener a la reina. Sin embargo, fue detenido rápidamente por el resplandor de la muerte de Here, que prometía un castigo más allá de toda imaginación. Con el dios de la guerra ya no moviéndose para detenerla, Hera arrastró a Afrodita por la oreja a una habitación adyacente. Fue allí donde Hera soltó a la otra diosa. Antes de que la diosa del amor pudiera sacar una frase, la reina habló. Ella exigió que detuviera sus actos infieles y pasara tiempo con su esposo. La diosa del amor se apresuró a argumentar en contra. Así comenzó una discusión que aumentaba de volumen hasta que el ruido llamó la atención de algunos otros dioses. Principalmente Zeus, Atenea, Hermes y Ares que todavía dudaban en entrar en la habitación. Zeus exigió saber qué había causado toda la conmoción. Una vez que ambas diosas hicieron sus explicaciones y sus razonamientos para su argumento, Zeus llegó a un punto crítico. Zeus declaró que Afrodita pasaría al menos 24 horas con su esposo cada año. Afrodita rápidamente intentó apelar al rey de los dioses, usando toda su belleza y seducción para salir del castigo percibido, sin embargo, Hera se apresuró a señalar cada intento que hizo. Atenea luego habló sugiriendo por qué Afrodita era tan inflexible acerca de no pasar ningún tiempo, entonces necesario, con su esposo que ella se acostaría con él al menos una vez. Eso causó un alboroto tanto de Afrodita como de Ares.
Sin embargo, Zeus los silenció rápidamente antes de declarar que Afrodita elegiría una u otra opción declarada que se le diera. A pesar de sí misma, Afrodita eligió la opción más rápida para terminarlo. Esa noche, cuando Hefesto regresó a su habitación, encontró la hermosa vista de Afrodita acostada en su cama en un estado escasamente vestido. Aunque Hefesto era un ser muy feo, Afrodita tenía una reputación que defender. Ella le daría al dios de la fragua una noche que nunca olvidaría, y él buscaría algo que nunca más obtendría hasta el final de los tiempos. Esa sería su venganza por esta humillación. Sin embargo, Hefesto se apresuró a despedir a la diosa ya que su corazón aún no se había recuperado de sus traiciones. Esto solo sirvió para enojar a Afrodita aún más, ya que alguien tan feo podría despedirla. Antes de que la fragua pudiera registrar el momento en que Afrodita lo agarró y lo arrojó a la cama antes de colocarlo a horcajadas. Ella declaró en palabras demasiado amables que esta noche dormirían juntos esta noche y si él elegía disfrutarlo dependía de él. Así que esa noche Afrodita y Hefesto consumaron su matrimonio. La diosa se había ido antes de que el dios se despertara dejándolo solo de nuevo. Sin embargo, unos meses más tarde condujo a un descubrimiento impactante. Afrodita estaba con un niño. Todos se apresuraron a creer que era de Ares, pero poco después de que naciera el Godín, los tres destinos llegaron para declarar el ascenso de la diosa recién nacida. Los tres destinos declararon que el niño nació entre la unión de Afrodita y Hefesto, causando que el dios de la forja cayera de su trono por segunda vez en su vida. Los destinos continuaron declarando que la diosa recién nacida presidiría los dominios del honor, la perseverancia y el metal. Hefesto rápidamente declaró que el nombre de su hijo sería Artoria, mientras que Afrodita estaba desconcertada por la nueva diosa bebé, temiendo que terminara pareciéndose a su padre. Hefesto, por otro lado, se había olvidado por completo de toda la negatividad en su vida y colmó a su hijo de afecto. La nueva diosa se había hecho rápidamente conocida como un alma de buen corazón como su tía Hestia, pero procesó un espíritu guerrero que solo los gustos de Ares y Atenea podían igualar. Ella era muy diferente a sus compañeros dioses, ya que encontró que era muy reservada, pero había un anhelo distante en sus ojos. A medida que Artoria creció, su belleza comenzó a hacerse evidente hasta un punto en el que podría rivalizar con la de su propia madre. Cuando había crecido en su forma adulta, muchos comenzaron a temer que surgiera otro incidente de manzana dorada, se hizo difícil saber quién tenía mayor belleza, la madre o el niño. A medida que sus adoradores mortales se hicieron cada vez más numerosos, surgió la pregunta de hacer de la diosa una parte del Consejo Olímpico. Sin embargo, antes de que se pudiera hacer una votación, la propia Artoria rechazó la posición, prefiriendo permanecer como una diosa menor. A medida que pasaba el tiempo, más de unos pocos dioses se habían enamorado de la diosa del honor, especialmente Apolo y Ares habían intentado cortejar a la hermosa diosa. Mientras que la diosa misma ignoraba fácilmente sus intentos de cortejarla, Hefesto siempre había sido muy protector con su hija y los otros dioses aprendieron rápidamente que cualquier intento de hacer que ella hiciera algo en contra de su voluntad se encontraba con su ira. Aunque se había notado que había mantenido la mano de su padre en más de una ocasión, cuando un mortal afirmó coincidir con ella en alguna avenida de sus autoridades. Normalmente, cuando tal cosa sucedía, dichos mortales se encontraban a la vista del dios al que habían desafiado y sufrían un destino terrible después de ser derrotados. Sin embargo, Artoria siempre mostró misericordia con aquellos que la habían desafiado y les imploró que perfeccionaran sus habilidades y la enfrentaran nuevamente cuando se consideraran listos. A medida que pasaban los años, diosas como Artemisa intentaron conocer mejor a la diosa menor. Artemisa quería tomar a la diosa del honor bajo su ala y enseñarle a Artoria las formas de cazar, entre otras cosas, algo a lo que su madre se opuso firmemente. Sin embargo, fue un shock para todos cuando Artoria declaró que el odio de Artemisa hacia los hombres era desagradable a los ojos de Artoria. Aunque eso no impidió que Artemisa tratara de convencer a la diosa del honor de sus ideales. Artoria había permanecido virgen y comenzaba a ser aclamada como la cuarta diosa virgen del panteón griego. Sin embargo, Artoria siempre enfatizó que era un código de abstinencia que un deseo de permanecer virgen. A pesar de los intentos de su madre por encontrarla un hombre adecuado.
Había llegado a un punto en el que su madre finalmente se derrumbó y directamente le preguntó a su hija si alguna vez encontraría un hombre que quisiera. A lo que ella respondió con una mirada triste y anhelante en sus ojos: espero a un hombre que me está buscando, y esperaré hasta que me encuentre. Tal cosa había enviado ondas de choque a través de todo el panteón griego cuando muchos comenzaron a buscar a este hombre del que hablaba Artoria. Ninguno de ellos encontró a quien habló. La historia pronto se extendió a los mortales, que comenzaron a representar a la diosa Artoria como una mujer que esperaba en una colina mirando a lo lejos. Cuando los dioses griegos hicieron la transición a los dioses romanos, también lo hizo Artoria, que se convirtió en Mirmidia para los romanos. Los romanos aclaman a la diosa Mirmidia como una diosa de rostro severo con armadura, que mostró gran misericordia y paciencia, además de ser aclamada como la encarnación del acero. Una diosa menor de la ley y el orden, pero tenía seguidores dedicados. Los guerreros mortales que la adoraban se esforzaban por ser guerreros honrados tanto dentro como fuera del campo, nunca participando en los placeres de la carne hasta que hubieran encontrado al que amarían y ningún otro. Cuando los dioses griegos trasladaron el centro de su poder a los ideales occidentales que habían estado en la actualidad, los Estados Unidos tuvieron el comportamiento de la diosa comenzó a cambiar. Su padre y su madre comenzaron a notar que la diosa sonreía más, tarareando una melodía para sí misma, cuando pensaba que nadie la estaba mirando, a menudo desaparecía durante largos periodos de tiempo. Esto hizo que los dos dioses y algunos otros comenzaran a investigar las actividades de la diosa menor. Sin embargo, no importa cuánto lo intentaran, nunca podrían descubrir qué estaba haciendo tan feliz a la diosa. Cuando finalmente se dieron por vencidos y le preguntaron qué le había causado tanta alegría, ella simplemente respondió: pronto mi vaina vuelve a mí. Algunos dioses lograron reconstruir que el hombre del que hablaba era a lo que se refería. Cuando se le preguntó cómo sabía que su vaina se estaba acercando, simplemente colocó una mano sobre su corazón y respondió que lo sentiría. Mientras que su madre estaba encantada de que su hija finalmente iba a experimentar las maravillas del amor, también comenzó a establecer planes para los juicios que este hombre tendría que completar para incluso que ella considerara permitirle cortejar a su hija. Hefesto simplemente planeó tener una larga charla con su hombre cuando se mostrara. No fue hasta el regreso del maestro Bol robado de Zeus que las historias del santo blindado sin nombre comenzaron a llegar a sus oídos. El primer dios en encontrarse con el misterioso individuo fue la diosa Artemisa, que había venido a ayudar a un grupo de semidioses que habían sido enviados para salvar a otros dos semidioses. Fue allí donde ella y su cazador se encontraron con un hombre alto con armadura oxidada con una capa roja sobre su cuerpo. El hombre blindado había matado a la manticora que atacaba a los semidioses, pero el sentido de Artemisa le dijo que su hijo era peligroso. Cuando ella exigió conocer su identidad, él respondió crípticamente: yo soy el que busca cada vez más. Yo soy la vaina. La mayor parte de la casa había llegado a respetar a Artoria y solo era superada por su propia diosa patrona. Artemisa vendría a exigir que el caballero se entregara a su casa, ya que la sola idea de perder a Artoria a manos de un hombre era inaceptable para la diosa Unt. Solo para que el caballero responda: no puedo, mi búsqueda debe continuar. Esto provocó una pelea para estallar entre la diosa de la casa y el santo sin nombre. Una pelea había llamado la atención del panteón griego. Poco después Artemisa comenzó a ganar ventaja y obligó al caballero a arrodillarse. Una luz brilló entre los dos combatientes y una fuerza que Artemisa nunca antes había sentido que la había echado para atrás. Antes estaba la diosa Artoria y el caballero, que ahora estaba arrodillado ante la diosa. Dime, dijo el caballero con voz desesperada. ¿Eres tú el que busco? Volviéndose hacia el caballero y extendiendo la mano para tocar los lados de su casco, Artoria respondió: te he esperado durante mucho tiempo. El óxido en la armadura del caballero comenzó a caer. Perdóname mi rey porque he estado perdido durante muchas veces. Quitando el casco del caballero, ella respondió: ahora estás de vuelta donde perteneces, mi vaina, y nunca te perderé de nuevo. Los dos se besaron, y la vaina finalmente había encontrado su espada. Y ahora llegamos al final. Slim Prime anuncia:
Un poco cursi hacia el final, si soy honesto, pero fue una pequeña idea divertida para explorar. Con suerte, aquellos de ustedes que se mueren por ver a Artoria y Shirou reunirse de nuevo están un poco satisfechos hasta que suceda en la historia. Está llegando, así que no te preocupes. En mi cabeza he alineado algunas cosas para que sucedan en algún momento de la historia, como que Shirou se encuentre con Rider, que Artoria y Shirou se reúnan, que el padre piadoso de Shirou revele y algunas otras cosas. Así que solo sé que están llegando, y espero estar a la altura de la exageración. Odio que me comparen con EA o Bethesda cuando se trata de decepciones exageradas. De todos modos, Dios bendiga y disfrute de su verano.